Un capítulo intenso, que está lleno de información, de esto que yo llamo un capítulo de transición, que generalmente es el capítulo del medio de los tres que está lanzando Oda en su periodicidad de publicación. Hoy seguimos con la historia de Kuma y Ginny. Yo soy Hanosian, y esta es la reseña de One Piece, capítulo 1097, llamado Ginny. En la portada, un pedido de Takashi, Kuma cazando salmones en el río. Vemos a Kuma en una edad más o menos adolescente junto con Ginny, a quien no vemos la cara aún, pero probablemente la veamos durante el capítulo, puesto el nombre del mismo. Kuma caza salmones. Ginny tiene el guante que lo vemos usar después y que resulta ser un protector para el uso de su habilidad. Asimismo, vemos a los compañeros de Bonnie, confirmando que son los niños que vimos en el capítulo anterior. Nos daremos cuenta que este es el Kuma de 17 años. Recuerda dar like y suscribirte para más. 8 años después del incidente de God Valley, vemos a Kuma trabajando en la iglesia, convertido en un pastor que le cura y sana el dolor a la gente. Se ve que es un pueblo alejado de la ciudad, donde los viejos, que son los habitantes del pueblo, vienen a que Kuma les sane, diciéndoles todas las cosas lindas que hace y que sus padres estarían muy orgullosos de él. La introducción de Ginny es gloriosa, ya que para el toque la sublevación a los viejos que piden volver los días de semana. Nos daremos cuenta después el porqué. Aquí solo pueden venir los domingos. Los viejos le dicen que es mal hablada, mientras que Kuma es un caramelito de Dios, y de hecho los consiente. Ellos le pagan con cualquier cosa a Kuma, ya que el dinero lo tienen que dar como tributo celestial. También comentan las tiranías del rey, Sangre Fría, que lleva a los viejos a prisión y que les deja morir de hambre. Además, dicen que es un imbécil que solo sigue las órdenes de los terribitos. Después de decirles que vuelve la próxima semana, y que él les quitará cualquier dolor o enfermedad, los ancianos se van y cae la noche. Quedan Kuma, Ginny y la burbuja proveniente del dolor que Kuma le sacó a los ancianos con el poder de su fruta. La página siguiente es una de las más dolorosas que he visto en el último tiempo. Kuma se acerca a la burbuja para tomar el dolor que extrajo y a través de la expresividad que tiene Oda, vemos cómo afecta el cuerpo de Kuma. Cómo incluso se llega a retorcer el entorno alrededor de la iglesia. Ginny está frustrada, escuchando los desgarros del dolor de Kuma, el que finalmente queda tendido en el suelo, inmóvil. Ginny le reclama que ellos, los ancianos, no saben de esto, que no conocen el dolor de Kuma, pero él le responde con una expresión de que no hay nada más que hacer y estoy de acuerdo con ello. Alguien tiene que tomar ese dolor para que la extracción del sufrimiento, o sea, la burbuja, desaparezca. Si no, esta volverá a recaer en la persona original. Kuma está feliz, conforme de hacer al resto felices. Le pide perdón a Ginny por preocuparla. Si es un pancito de Dios. De hecho, dice si entreno para ser más fuerte, es interrumpido por Ginny. Pero me imagino que dice que si entrena para ser más fuerte, esos dolores no le afectarían. O lo harían mucho menos. Después, todo bien, porque ahora tienen comidita para cenar. El dolor sigue, porque pasan 5 años desde entonces. Ginny le dice a Kuma, casémonos, pero Kuma le dice que no, aunque la ama. Le dice que no porque recuerda a su padre protegiéndolo. Sabe que tiene la sangre bucanil y que eso pone en riesgo a cualquiera que sea parte de su familia. Entre eso, Kuma lee en el diario que Dragon ha sido identificado como el líder de los peleadores libertarios, que ya han atacado varios reinos. Kuma dice que debe ser una persona bacana, probablemente el héroe de alguien, que algún día a él también le gustaría ir al mar y pasar la vida ayudando a la gente. Son interrumpidos por el par de compas que le traen pescadito a la Ginny, y sabemos ya que uno se llama Yo-Yo. 3 años después, con un Kuma de 25 y una Ginny de 29, Kuma pelea con los guardias de la ciudad, quienes habían atacado al pueblo del sur, donde vivían Kuma y sus amigos. Kuma es vencido y enviado a prisión. Resulta que el rey de Sorbet dividió la isla porque los tenrubitos valoran más el tributo celestial en función del valor de los ciudadanos que lo pagan. Por esto, el rey prefiere dejar dentro de la ciudad a quienes pueden pagar el tributo y dejar en un área sin ley a quienes no sean capaces de pagarla. De esta manera, si los descartan, el país florecerá. Además, pueden usar el resto como esclavos cuando quieran. En prisión aparecen Kuma, Ginny y los cabros, quienes venían a rescatar a Kuma, pero también les vencieron. Cuando pensaban qué hacer, que el reino se convertiría en un reino discriminador y que desafiarlos sería luchar contra el gobierno mundial, ocurre un ataque al reino. Dragon e Ivankov aparecen para destronar al rey y rescatar a Kuma y compañía. De esta manera, los luchadores de la libertad que se establecieron luego de la tragedia de Ohara, armados de pura determinación, liderados por Dragon e Ivankov, se convertirían en la armada revolucionaria que sería conocida alrededor del mundo. Básicamente, explica Dragon que estaban trabajando como mercenarios, ayudando a las rebeliones a acabar con sus reinados, enseñándoles a los que quieran cómo pelear y cómo usar un arma. Pero ¿cómo es que Dragon sabe de armas y milicia? Finalmente, se nos revela que es porque él perteneció a la marina.
Sin embargo, nos explica que no encontró justicia en ella. Y así fue como pasó de marino a revolucionario. La única intención de estos tres, de Kuma, de Dragon y de Ivankov, es de ayudar a la gente. Así pasan otros 8 años, hace 14 de la era actual. Kuma vuelve a la isla y se le ve llegar a la iglesia. En la última página vemos a Ginny, capitana de la Armada Revolucionaria del Este. Mañana se reunirá con Kuma, por eso canta, por eso está feliz. Todos están felices de hecho, todos aman y quieren a Kuma. Ginny sigue siendo una mal hablada al tratarlos de asquerosos por idolatrar a Kuma, pero de repente aparece una sombra, y en Vértigo vemos a Dragon recibir la noticia de que Ginny fue capturada. Y así termina el capítulo, que solo puedo expresar como intenso, está lleno de información. Vamos a ello. Kuma estuvo por años haciéndoles tratamiento a los viejos del pueblo, manteniéndose como el personaje bondadoso que ayuda a la gente. Le vimos hacer y pasar por lo mismo que le hizo a Zoro y a Luffy. Entendemos un poco mejor sus comportamientos e ideales. Y estos tipos de capítulos solo nos preparan, nos ablandan el corazón para probablemente uno de los desenlaces más tristes que veremos en la historia de One Piece, ya que el hecho de saber cómo reacciona Bonnie, que Ginny no estará y que Kuma perderá toda emoción y control de su cuerpo ya me causa escalofríos. Será duro de ver. También tenemos un poco más de control temporal. No creo que Bonnie haya nacido todavía. El hecho de que todos la llamaran niña actualmente me hace creer que sí es una, y por lo menos es menor de 14 años. Mi teoría es que Ginny muere en el parto, ya que Bonnie no habla sobre su madre, por lo que dudo que la haya conocido. Además, sus reacciones y apego al papá me hacen creer que solo compartió con él. Es probable que en el siguiente capítulo lo veamos. Aprendimos más sobre Dragon también. Finalmente se nos revela que fue un marino. Algo vio que le hizo darse cuenta de que la marina no traía justicia realmente. Pudo haber sido God Valley u otro evento interno antes de Ohara, ya que ahí lo vimos hablar sobre los luchadores libertarios junto con Vegapunk. Además, también se habla de la falta de fondos, tal como respondió Vegapunk a la invitación de Dragon, por lo que se ajusta más el engranaje de cómo funcionaba esta agrupación de mercenarios. Sin embargo, me queda la duda de dónde obtiene los fondos actualmente la Armada Revolucionaria, porque si nos plantean que los luchadores libertarios tenían que cobrar para ayudar, como armada no nos han justificado lo mismo, por lo que creo que tienen otra forma de pagarse. También creo que algunos de estos eventos se relacionan a la captura de Ivankov para ser enviado a Impel Down. Es chistoso que Dragon siempre que aparece es para recibir malas noticias. Alguien fue capturado, o alguien murió, o algo pasó, que lo hace tener la misma expresión de puta la wea de nuevo esto en su cara. Pero bueno, así es como vimos 17 años de la vida de Kuma y Ginny sin demasiadas complicaciones hasta ahora. El próximo capítulo podría ser muy terrible o muy revelador. ¿Tú qué crees que va a pasar? En lo personal, ver a Kumachi meterse dentro de la burbuja de dolor de verdad me parte un poco el alma. Sabemos que después Kuma se transforma en un Chichibukai, ahí ya estaba un poco androide, aún tenía un poco de control de sus cosas como de su cuerpo, sus pensamientos, podía hablar y conversar. Le alcanza para salvar a los Mugis. Por lo mismo también me imagino que sabe sobre la fruta de Luffy. Lo mostrarán en el siguiente episodio, ya que, por ejemplo, hace 14 años Luffy tenía 7, que es el año en el que comió su fruta. Y por tanto, me imagino, los movimientos del gobierno, de la Armada Revolucionaria y de Shanks podrían estar relacionados. Tengo unas ganas de hacer una línea temporal de lo que está pasando porque este capítulo fue muy de líneas temporales. Hace 30 años, hace 25 años, hace 22 años y hace 14. Y estoy seguro que tenemos más referencias de lo que ha pasado durante esos años a través de la historia del manga. Prepárense, gente, porque el próximo capítulo probablemente vamos a sufrir un montón. Espero que no, pero en algún momento va a pasar. Prepárense. Y con esto me despido. Soy Hanosian, y nos veremos en los próximos videos de One Piece aquí en Hanosians All Blue. Un saludo, que estés bien. Recuerda dejarme un comentario, teoría, lo que tú quieras. Su like, tu suscripción y eso. Nos vemos, te quiero mucho. Chau.